egresó en el año 2000 de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana. Cursó la maestría en Derecho Corporativo, grado otorgado por la Universidad de Anáhuac en el 2006. Ha sido catedrática de la Universidad Indoamericana en Derecho Empresarial y de la Universidad Iberoamericana en Derecho Civil, impartiendo la materia Bienes y Derechos Reales. Se desempeñó como fedatario público de febrero del 2000 a octubre del 2003. Fungió como juez del registro civil y de diciembre del 2005 a septiembre del 2012 fue directora del registro público de la propiedad de Tlalnepantla. Actualmente es titular de la Notaría 111 del Estado de México. El día de hoy nos hablará sobre los comprobantes fiscales digitales por Internet. Bienvenida, maestra Peña. Querida Rocío, perdóname que intervenga antes de que entre, pero quiero agradecerte de verdad, queridos colegas, a los 50 personas que están conectadas ahora. Tengo que comentarles que esta sesión de trabajo la teníamos programada para que fuera una sesión presencial y por una situación personal de mi querida Rocío, no pudo ser, pero de verdad, Chio, agradezco el gran esfuerzo que de verdad estás haciendo por no cancelar la sesión y por acompañarnos aunque sea en línea. De verdad, Chio, te lo agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, de Con verdad. muchísimo gusto, Mario, Claudia, muchísimas gracias por la presentación tan linda. Sí, hombre, una disculpa, la verdad, tenía toda la intención de que fuera presencial, pero tuve una pequeña cirugía sin importancia, pero de esas incómodas que no permiten andarse moviendo. Entonces, pues tampoco quería dejar, pues sin corresponder a la invitación que muy amablemente me hacen y con muchísimo gusto, pues aquí estamos. Y bueno, pues esta mañana vamos a platicar de un tema que causa mucho ruido, pero que en realidad no es tan complicado como pareciera, ¿no? Nuestro tema es los CFDIs en operaciones inmobiliarias. Y si me permiten, quiero compartirles mi pantalla. ¿Se puede? Adelante, maestro. Ok. Bien, bueno, pues como les comentaba, vamos a platicar un poquito. No vamos a hablar del CFDI de forma general, porque, bueno, tiene otras aristas. Y aquí yo creo que lo que nos interesa es relativo a la actividad inmobiliaria. Y bueno, pues comienzo por platicarles que a partir del mes de abril de 2014, la única forma que tenemos de comprobar el costo de adquisición de nuestros inmuebles es mediante un CFDI. ¿Qué es un CFDI? Bueno, pues es un comprobante fiscal digital por Internet. ¿Por qué nos causa tanto ruido, no? ¿Qué es un CFDI? ¿Dónde lo voy a conseguir? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, les platico que toda la gente que realizamos actividades profesionales emitimos por nuestros honorarios facturas o recibos. Solo que hace un tiempo empezamos a emitirlos de manera digital. Esto es, tu recibo digital o tu factura digital. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos establece a los contribuyentes la obligación de expedir comprobantes mediante documentos digitales. Ustedes recordarán que anteriormente, pues las facturas eran, mandábamos a hacer una imprenta y teníamos el número consecutivo, pero eran, pues las teníamos físicamente, ¿no? Y entonces se podía prestar este tema de, oye, pues guárdame una facturita de noviembre, ahí luego lo usamos. Y entonces el SAT, precisamente previniendo este tema, pues bueno, iniciaron varios estudios y se reformó el tema de la gente que tenemos actividad económica y ahora nuestros comprobantes son digitales. Esto es lo que es el CFDI, nuestro comprobante fiscal, nuestra factura o recibo de honorarios, pero ahora es digital. Ahora, ¿qué sucede con los inmuebles? Bueno, pues es que anteriormente nosotros comprobábamos el costo del inmueble con el texto que venía inserto en la escritura. Es decir, generalmente en una compraventa, más o menos en la cláusula segunda, dice valor del inmueble, pues el siguiente inmueble o la parte vendedora
entrega en este acto a la parte compradora el valor de 1,000,000 de pesos, por decir algo. Y entonces con nuestra escritura comprobábamos que el importe que se había gastado era 1,000,000 de pesos, de tal manera que, cuando nosotros íbamos a hacer la siguiente operación, es decir, la venta de este inmueble que adquirimos en 1,000,000 de pesos, para hacer el cálculo del impuesto sobre la renta, nos bastaba pues presentar la escritura, ¿no? Obviamente un testimonio, una copia certificada, hablamos de documentos originales. Pero a partir de 2014 tenemos esta obligación de expedir por el costo de los inmuebles también una factura. Por eso hablamos de un CFDI. Ahora, vamos a leer aquí un poquito. Decía que tenemos la obligación de expedir comprobantes mediante documentos digitales a través de la página de internet del SAT, por los actos o actividades que realicemos y por los ingresos que percibamos. Por lo anterior, pues tenemos que cumplir con otras obligaciones, que es contar con nuestro certificado de firma electrónica avanzada vigente y tramitar ante el SAT el certificado para el uso de los sellos digitales. Es decir, nosotros, cada quien usa programas diferentes o contrata empresas diferentes para el timbrado de nuestras facturas electrónicas y las enviamos por el portal del SAT. De esta manera no hay forma de que nos vayamos brincando de una factura en otra. Pero para el tema de los inmuebles, pues como ya no acreditamos nuestro costo con la escritura, sino con la factura digital o recibo digital, vamos a ver de dónde lo vamos a sacar, ¿no? Cómo lo podemos revisar. Y entonces, bueno, aquí en mi presentación hablamos de que en las operaciones traslativas de dominio de inmuebles celebradas ante notario público, el notario deberá expedir un CFDI por el pago de sus honorarios. ¿Sí me van siguiendo? O sea, la factura es, o el recibo es por lo que yo les estoy cobrando de honorarios. Pero como notario público, a esta factura o recibo de honorarios, yo le voy a adjuntar un complemento. Este complemento es el que establece el valor de la operación. Ahora, hay algunas excepciones. Quiero que sepan cómo se configura esto para que cuando ustedes reciban un inmueble y lo van a publicar, lo van a mostrar, etcétera, tengan bien armado su file. Digan, ok, sepan a qué se van a enfrentar cuando vayan a llegar a la notaría pues a formalizar la escritura pública. Bueno, las transmisiones de propiedad. A ver, voy a mover aquí un poquito. Nosotros los notarios públicos tenemos esta obligación de expedir el CFDI por nuestros honorarios con el complemento notarial que acredite el costo del inmueble. Pero hay también algunas excepciones. Por ejemplo, nosotros no adjuntamos este complemento cuando las transmisiones de propiedad operen por causa de muerte. Es decir, cuando estamos hablando de una herencia o de un legado. En este caso, por ejemplo, ustedes están mostrando un inmueble cuya escritura o título de propiedad viene de una herencia, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos tener además de esa escritura pública para que la notaria no nos lo reboten a la hora de firmar nuestra operación? Bueno, pues nosotros necesitamos también la escritura de propiedad del autor de la sucesión. Les voy a explicar por qué. Fiscalmente lo que nosotros buscamos es tener un valor pagado. Es decir, cuando yo heredo o cuando me dan un legado o recibo un legado, pues son gratuitos. Es decir, yo no pagué un precio, por lo cual difícilmente podremos hacer un cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que necesito en este caso? El título de propiedad del autor de la sucesión, de la persona que me heredó, para saber cuánto pagó esa persona y partiendo de ahí iniciamos nuestro cálculo del impuesto sobre la renta con la técnica que ustedes ya saben, hay que actualizar el valor, etcétera, etcétera. Pero ahí ya tenemos un costo. Si esa escritura del autor de sucesión es anterior a 2014, pues ya con esa tenemos suficiente.
Pero si es posterior a 2014, ¿qué necesitamos de esa escritura? Pues que venga acompañada de este CFDI con su complemento notarial. ¿Ok? ¿Qué sucede si no tenemos estos documentos con nosotros? Pues bueno, ustedes saben que el impuesto sobre la renta lo que grava es la ganancia que yo obtengo. Entonces, si yo no cuento con mi CFDI, que es la única forma de comprobar el valor fiscal, se le llama el costo comprobado de adquisición, si no lo tengo, me voy a exponer a que en el cálculo de impuestos sobre la renta, mi valor inicial o mi valor base o lo que puedo deducir será únicamente el 10% del valor de operación. ¿Ustedes se imaginan ese cálculo del impuesto qué tan alto va a salir? Porque yo les pongo un ejemplo. Si yo tengo un inmueble que compré en 10 pesos y lo voy a vender en 11, mi cálculo de impuestos sobre la renta, pues será sobre el peso que estoy teniendo de ganancia. Sin embargo, si yo no tengo el CFDI y voy a vender mi inmueble en 10 pesos, resulta que solamente se me va a deducir, de 100 pesos, se me va a deducir solamente el 10%, que son 10 pesos, y mi cálculo será sobre los 90 restantes. Entonces, viene a pararnos un perjuicio grave. Por eso es muy importante que ustedes estén muy al día respecto de esto y sepan qué documentos solicitar desde un inicio, porque no valdría la pena que ustedes gasten recursos, su tiempo, estudio, etcétera, en pues estar corriendo un inmueble que al final de cuentas, cuando quieran escriturar cerrando la operación, nos vamos a enfrentar a un impuesto sobre la renta altísimo y se nos va a caer la operación. ¿Ok? Entonces, bueno, hablábamos de las excepciones. Cuando el notario público no te da este CFDI, no te lo da cuando el título de propiedad pues es una transmisión por causa de muerte, como es una donación o un legado. Digo, perdón, a una herencia o un legado. O en el caso de que sea a título gratuito, como mencionaba, con una donación. Y les comentaba anteriormente que necesitamos aquí el documento anterior, el documento en el que alguien pagó una contraprestación al recibir el inmueble. ¿De acuerdo? ¿Qué otra excepción tenemos? Bueno, cuando el enajenante en este caso es nuestro vendedor, cuando el enajenante sea una persona moral. ¿Por qué? Bueno, pues porque como estas personas morales tributan, expiden generalmente facturas, el SAT considera que ellos, al recibir la ganancia, pueden ser quien emita este CFDI. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vende una persona moral, el notario no expide el CFDI. ¿Qué es necesario que ustedes revisen? Bueno, si ustedes van a vender un inmueble, que el titular es una persona moral, digo, perdón, que se adquirió de una persona moral, hay que revisar que esa persona moral haya entregado el CFDI. Vamos a poner un ejemplo más simple. La empresa Patito S.A. me vende una casa. Entonces, como yo le estoy adquiriendo de la empresa, el notario no me va a dar el CFDI, pero la empresa sí me lo tiene que dar. Entonces, cuando yo les doy mi casa para que ustedes la promuevan, necesitan revisar que además de mi escritura, traiga el CFDI que me dio la empresa Patito S.A. Si no, nos vamos a enfrentar a esta misma situación. Cuando lleguemos a la notaría a formalizar, chin, solo vamos a poder deducir el 10% del valor. Y entonces se me va a venir un cálculo voy a causar un impuesto tremendo que a la mera hora voy a decir, ¿sabes qué? Me conviene más no vender que pagar ese impuesto. ¿Ok? Bueno, también estamos exceptuados los notarios de esta obligación de expedir el CFDI cuando los enajenantes, es decir, los vendedores, se han puesto de acuerdo en un convenio expreso dentro de la escritura en el que ellos establecen que serán los vendedores quienes expedirán el CFDI. Y la última excepción es cuando los enajenantes o vendedores son personas físicas con actividad empresarial, porque ellos, como ustedes saben, ya entregan facturas o recibos. Pero con la única situación de que ellos debieron de haber reportado ante el SAT este inmueble como parte de su activo, ¿ok? Si no fue así, entonces es el notario quien deberá expedir este comprobante digital. Ay, Dios mío, algo hice, algo me sucedió aquí.
Ahí Nueva, está, ahí ya, está. listo. Ok, bueno. Eh, Obviamente tenemos que tener muy presente esta fecha de abril de 2014. Si nuestro título de propiedad es anterior a abril de 2014, no necesitamos nada más. Pero si el título de propiedad del que estamos partiendo para vender es posterior a abril de 2014, tenemos que ser súper cuidadosos en revisar que se haya adjuntado la factura. Les voy a poner un ejemplo diferente. Cuando nosotros compramos un auto, nos expide la agencia un CFDI, que es nuestra factura donde dice cuánto me costó el coche. Esto se equipara exactamente a lo que vamos a hacer con los inmuebles, solamente que antes de 2014 no requeríamos una factura fiscal, ¿no? El valor de operación que se establecía en la escritura pública era suficiente. Quiero decirles que nos hace mucho ruido este tema de que las facturas ahora tengan que ser por internet, pero bueno, fíjense que me confieso, no me había dado cuenta, no había leído nuestra Constitución. En el artículo 6 resulta que ahora es un derecho humano, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho al trabajo, el derecho al internet. Me confieso que no lo había revisado, pero ahora que lo veo, bueno, me hace un poco de sentido. Y me pongo a pensar en las veces que nos acercamos, por ejemplo, a algún centro comercial y resulta que en el centro comercial dicen hay internet. Entonces yo me imagino que debe de haber alguna regulación respecto de los centros comerciales o de las plazas públicas, porque si ya nuestra constitución nos está reconociendo como derecho humano el derecho al internet y además el Código Fiscal de la Federación nos establece esta obligación de expedir nuestros recibos fiscales vía internet, pues tenemos que estar muy al día y tenemos que estar bien vivos con esto y no verlo como algo extraño, sino verlo como lo que es. El CFDI es una factura, no se hagan bolas. Nada más que el SAT ya no quiere que nos andemos brincando, que nos andemos guardando facturas y entonces se estableció este sistema, ahora son por internet. Y todas tienen que pasar, obviamente, por la página del SAT. Entonces, es muy difícil que nos presenten un CFDI que sea falso. Es muy fácil revisar ante el SAT, en la página del SAT, muy fácil revisar y muy difícil cada vez más que nos lleguen a sorprender con comprobantes fiscales que no fueran pues originales, ¿no? Que no fueran legales, ¿ok? Y bueno, creo que me fui bien rápido, pero no los quise aburrir con este tema porque me parece que es un poquito, que nos cuesta un poco de trabajo, pero les quiero platicar que eh, pues existe una consulta muy grande, que si quieren se las mando en físico, habla de preguntas y respuestas sobre el uso de complementos de la resolución miscelánea fiscal para 2015. Y bueno, se los digo porque escuché que mi amigo Alfonso Portilla después va a tener una plática con ustedes. Entonces, de las dudas que salgan aquí, por supuesto, díganme. Aquí rebotamos todos los comentarios, pero si algo les queda de duda, tienen todavía una sesión más con Alfonso Portilla que va a hablar justamente de la miscelánea fiscal. Bueno, en esta miscelánea fiscal, 2.7.1.22 fue donde se estableció la obligación de los notarios de expedir estos comprobantes fiscales por internet, comprobantes fiscales digitales por internet. Y bueno, la dinámica es así, son algunas preguntas que se le hacen al SAT y el SAT contesta, ¿no? La primera pregunta dice, en operaciones traslativas de dominio, ¿en qué caso los notarios no deben expedir el complemento al CFDI? Bueno, pues son justamente las que acabamos de comentar. En la segunda pregunta habla de que en qué casos, cuando la persona física con actividad empresarial, en qué casos los notarios seguimos expidiendo los CFDIs. Y bueno, como les comentaba, es en el caso de que esta persona física con actividad empresarial, aunque ellos emitan sus facturas o sus recibos digitales, no hayan reportado ante el SAT este inmueble como parte de su activo. La tercera pregunta habla de que, qué pasa con las personas morales, ¿no? Las empresas que se dedican a este tema, a este negocio de la venta de inmuebles e incluso las empresas que no se dedican a la venta de inmuebles, pero sin embargo
hicieron una venta de un inmueble de su propiedad. Y dice aquí el SAT que en ese caso la persona moral, o sea, la empresa deberá expedir este comprobante fiscal. Tengan mucho ojo y revisen de verdad cuando empiecen ustedes a promover un inmueble, revisen la escritura y chequen quién vendió. Porque a ustedes se les va a entregar la persona que adquirió, ¿no? Que es la persona que la siguiente operación va a vender. Ahora, si abrimos nuestra escritura hay que ver quién le vendió. Ah, pues le vendió una persona moral. ¿Dónde está la factura? Pues no hay factura, pues entonces hay que comunicarnos con esta empresa para que nos la expida. Que fue una persona física la que vendió, ¿dónde está la factura? No viene, pues vamos a hablarle al notario y que nos expida la factura. Pero es muy importante poner mucho ojo porque ¿qué pasa cuando esa empresa ya no existe? ¿Quién les va a expedir esa factura? Nos vamos a quedar en este supuesto de deducir bien poquito y tener que pagar un dineral de impuestos sobre la renta. ¿O qué pasa, Dios no lo quiera, si el notario falleció? Nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo les sugiero, desde el momento en que ustedes inician mostrando un inmueble, revisar esto. Pero también cuando firme la operación en la que ustedes intervinieron, estén bien pendientes de que el notario les expida el CFDI. Muchas veces, si les soy muy honesta, con el movimiento, con el tráfico, con el trabajo, hay veces que se nos ha ido. O sea, yo expido mi escritura, la mando al registro público y pago los impuestos, etcétera, y la entrego a la persona que me contrató. Pero se me olvidó expedir el CFDI, no me di cuenta, no lo revisé, o mis contadores andaban en la baba, o lo que sea. Si me doy cuenta, todavía puedo expedir el CFDI, pero si no me doy cuenta y de pronto, pues ni modo, me voy al otro mundo, ¿quién les va a expedir ese complemento? Entonces, fíjense muy bien cuando firmen que les expidan el complemento. Sobre todo cuando quien interviene, cuando no va a expedirlo el notario. Yo les sugiero que al momento de la firma, la empresa que lo vaya a expedir ya lo lleve a expedir. Porque si no, de verdad va a ser un viacrucis estar persiguiendo a la empresa. Oye, fulanito, necesito que me expidan la factura. No, pues habla contabilidad. No, pues que en contabilidad no saben. Créanme que me he enfrentado a empresas que se dedican a vender inmuebles que me dicen, jamás he expedido un CFDI. Y yo pienso, pobres de tus compradores. Porque a lo mejor, bueno, no estabas actualizado como empresa, pero actualízate hoy, entiéndelo hoy. Si tú no les das esa factura, no tienen cómo comprobar el costo de adquisición fiscalmente, ¿no? Para el derecho civil, claro, ustedes, alguien compró y alguien vendió y se acabó, pero para términos fiscales no van a tener cómo hacerlo. Entonces tengan mucho, mucho ojo. Y bueno, ¿para qué les leo toda la consulta? Se las voy a mandar. A donde quería llegar es la pregunta 8 dice, si no se cuenta con el dato del RFC del adquirente o del enajenante, ¿se puede utilizar un RFC genérico? Pues no, la respuesta del SAT es no. Entonces, voy a regresar al paso número 1 cuando ustedes reciben un inmueble para promoverlo. Fundamentalmente, importantísimo, soliciten CURP y RFC. Oye, pero es que yo nada más voy a vender, por favor, necesitas tu RFC. Oye, pero es que yo nada más voy a comprar, por favor, ve y date de alta, porque si yo nada más voy a comprar, porque es mi casa y nunca he estado de alta dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, me parece algo excesivo. Sin embargo, fíjense ustedes cómo la ley habla de deducir el costo. Entonces, nos está hablando de que lo más importante para ellos es el RFC. Si a mí me expiden una factura y no trae mi RFC, sino trae un RFC genérico, el día que yo quiera vender, no lo puedo deducir, porque no me lo expidieron a mi Registro Federal de Contribuyentes.
Entonces, es sumamente importante que aunque solamente vaya a comprar accidentalmente, porque es mi casa habitación, me dé de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y después me declare en suspensión. Pero para que después, cuando quiera vender, no me lleve una sorpresa, es muy importante que ustedes aporten CURP y RFC. Cuando hablamos de adquirentes y enajenantes extranjeros, son otros temas y yo creo que no viene al caso ahorita abordarlos porque no es la generalidad. Ahí sí hablamos de RFCs genéricos, los impuestos se calculan muy diferente, pero la generalidad es que estamos hablando de mexicanos o residentes en el territorio nacional y bueno, pues todos los mexicanos tenemos un CURP y para este caso de enajenación o adquisición de inmuebles, súper importante su RFC. Y bueno, pues no sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda, Maestro, algo que... oye, gracias, Rocío. Oye, sí, aquí tenemos un par de preguntas. Claro. El arquitecto Enrique Blázquez nos pregunta, en caso de una permuta, ¿qué debe contener el CFDI? El CFDI siempre debe de contener lo mismo, ¿no? El RFC, el CURP, el valor, el inmueble, pero más bien yo creo que tu pregunta es que si aunque haya permuta, se tiene que expedir el RFC. Digo, perdón, el CFDI. Mi opinión es que sí, porque es cuando tú adquieres. O sea, el hecho de que no se genere el impuesto sobre la renta porque estás permutando generalmente inmuebles de valores similares o que a lo mejor hay un excedente y sobre ese excedente pagues el impuesto sobre la renta, es algo muy aparte de tu factura o tu comprobante del valor de la operación, porque si bien no lo pagaste, ¿no? Con una transferencia, la totalidad, porque hubo un intercambio, una permuta significa eso, ¿no? Te cambio este por este, pues de esa manera lo adquiriste. Y hay un valor fiscal. Lo que el SAT está esperando encontrar en el CFDI es el valor fiscal, costo comprobado de adquisición, comprobarle al SAT que en ese valor adquirí. Entonces, sí, hay que, por las dos operaciones, o sea, por cada inmueble un CFDI. Ok, perfecto. Eva Santiago, creo que va por el mismo camino, maestra. En caso de donación, ¿debe de haber también CFDI? Les comentaba yo como excepciones, me voy a regresar a una diapositiva, no sé si todavía estén compartiendo. Dice, a ver, creo que está aquí, no, por acá, listo. Estamos exceptuados los notarios en el caso de adquisiciones a título gratuito, como es la donación. Les comentaba, en ese caso no les vamos a expedir un CFDI. Sin embargo, para comprobar el costo de adquisición de la persona que les donó, necesitamos la escritura anterior. Entonces, ustedes como profesionistas inmobiliarios, a la hora de revisar el expediente y el título de propiedad, esta persona que hoy va a vender adquirió por donación. Entonces, voy a solicitarle la escritura de quien le donó, porque vamos a buscar un valor fiscal. ¿Ok? Si no, vamos a llegar a la notaría y ¿qué va a pasar? Nos vamos a retrasar en la firma porque les van a decir, por favor, soliciten el testimonio de la operación anterior o en caso de plano no encontrarlo, pues nos enfrentamos a, que ya sabemos, ¿no? Una baja deducción. Ok, tengo otra pregunta. Jorge dice, bueno, que si les podemos recordar la fecha en la que se empezó a expedir el CFDI, 2014, pero la fecha era... Abril, no estoy segura el día, no estoy segura si fue 14 de abril, pero es el mes de abril de 2014. De 2014, ok, perfecto. Jorge, vean, ¿por qué es importante poner su nombre en el Zoom? Porque ahora son dos Jorges, pero este es otro Jorge que es diferente. ¿Se puede vender con sucesión testamentaria sin adjudicación en la Ciudad de México? Bueno, esta ya era otra pregunta, pero... Pero lo podemos responder. Okay. A ver, cuando un inmueble viene de una sucesión, o sea, ya se abrió la sucesión, ya hay declaratoria de herederos, ya existe una albacea, por supuesto que el albacea, como representante, puede vender con autorización de los herederos. Sin embargo, recuerden que ahí el impuesto sobre traslado de dominio que le llamamos, impuesto sobre adquisición de inmuebles, se debe de pagar
respecto de la adjudicación, aunque no haya una escritura de adjudicación, y respecto de la venta, es decir, se causa 2 veces. Ok, perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta de Luis Morales. Si me lo permites, maestra, voy a tratar de contestarla y tú me apoyas. Claro. No, mira, Luis pregunta, ¿una inmobiliaria debe de dar un CFDI? Bueno, a ver, es obligación como sociedad anónima, como una SC, como una persona física con actividad empresarial, emitir una factura, un recibo, por los servicios prestados. O sea, es básicamente pues una obligación, ¿no? O sea, tú tienes que decirle, oye, yo cobro tal cantidad por mis servicios, más IVA, ¿no? Y es una obligación, pues ya, o sea, ¿qué te digo, no? Había escrito mi querida Rocío hace un momento que el día de ayer o antier, el gobierno de la República hablaba acerca de, creo que ya se discutió en la Cámara, de que ya, no sé, en cuanto pase al legislativo, todos los mayores de 18 años ya cuenten con un RFC. O sea, ya todos, o sea, ya por default, automáticamente cuando llegas a la mayoría de edad, ya tienes un registro en el SAT, ¿no? Puedes o no tributar porque a lo mejor no tienes ingresos, pero ya todos van a tener un RFC, así es que por ahí va. Exactamente. Sí, la verdad es que escuchamos eso y se nos ponen los pelos de punta porque decimos, ¿cómo mi hija ya va a cumplir 18 y vamos a tener que estarle haciendo las declaraciones? No, la verdad es que no sabemos, ¿no? Yo creo que no hay que entrar en pánico, pero lo que dice Mario es real. Todos vamos a tener ya una forma de fiscalización del SAT a partir de nuestra mayoría de edad. Ok. Tengo otra pregunta que esa nos la hicieron por el WhatsApp. Dice, si un constructor no da o no le da, no da un CFDI, ¿el vendedor exenta? ¿No es necesario el CFDI? Si es necesario, siempre es necesario. Les comento, a partir de 2014, vamos a regresarnos a la primera diapositiva, dice, pues, a partir de abril de 2014, la única forma de comprobar el costo de un inmueble es mediante un CFDI, o sea, mediante una factura. Antes no era factura, antes era la escritura, ahora requerimos forzosamente de la factura. La realidad, yo creo que como esto es, pues bueno, no tan nuevo, ¿no? Tiene ya 7 años, pero relativamente nuevo, deberá de haber alguna forma o deberemos de solicitar que se cree una forma de solicitarle de vía, pues no sé, de alguna vía legal a estas empresas, porque conozco muchas que me dicen, yo he vendido cerca de 100 y cacho de inmuebles y jamás les he expedido un CFDI. Sí, sí existen, pero hay que solicitarlo porque es su obligación. Ok, muchísimas gracias, maestra. No sé si alguien más tenga una pregunta o que quisiera abrir el micrófono para preguntarle algo a la maestra Rocío, porque si no, yo lo único que voy a decir, mi querida maestra, es que desde hace rato estoy tomando mi café y mira, dice ahí, notaría, no le voy a dar más la vuelta para que veas cuál es, pero la cosa es que yo aquí no tengo una de las 111. No te preocupes porque no tengo tazas de la 111, pero vas a ver, voy a mandar a hacer unas tazas y te voy a mandar para ti y para todo el equipo. Eso, ya escucharon, ¿eh? Para toda la asociación, ¿eh? Tazas de la Con 111 muchísimo gusto, claro que sí. Muchísimas gracias, mi querida Rocío. De verdad que yo agradezco tu tiempo, de verdad el esfuerzo, no sabes cómo lo agradezco. Me hubiera encantado que nos pudiéramos ver, pero mira, hay más tiempo Ya que vida. sé, qué pena me da a mí también. No, pero estoy seguro que pronto nos vamos a encontrar. Rocío y la notaría 111, bueno, saben y siempre lo decimos por acá, tenemos todos nuestros notarios, todos los notarios tienen la puerta abierta para nosotros como inmobiliarios, pero tenemos a gente, a notarías de nuestra casa, ¿no? Y la 111 sin duda es parte de ellas y es una de las más queridas. Así es que, Rocío, Muchas gracias. agradezco infinitamente tu tiempo.